Hablar un poquito de la consagración a Jesús por María. Ese sería el núcleo central de nuestra conversación. El 13 de mayo de 1917 bajó de los cielos la Virgen de Fátima en Cova de Iría para dar a conocer la voluntad de su Hijo, que todos se consagren a su Inmaculado Corazón. Y dice que el que se consagra a su Inmaculado Corazón van a recibir gracias especiales, porque serán puestas como flores para adornar el trono de Dios, flores puestas por ella misma para adornar el trono de Dios. O sea, las personas que vayan a consagrarse a su corazón inmaculado recibirán esa gracia, porque no existe criatura más maravillosa que supera en gracia y en gloria incluso a los ángeles, a los arcángeles, los querubines, serafines, tronos, dominaciones, principados, potestades, son jerarquías angélicas, los supera a todos los santos de la tierra, a San José y a todos los apóstoles y patriarcas, en gracia y en gloria, los supera a todos. Que ella nos ponga a nosotros como una flor delante del trono de Dios es muy significativo. Bien, entonces la Virgen también dice en Fátima, al final mi Inmaculado Corazón va a triunfar. Ella cuando nace inmaculada. ¿Qué quiere decir? Que ella no tuvo el pecado como nosotros. Ella nace sin el pecado original y en ese nacer sin el pecado original hay un triunfo sobre el pecado, porque nada tiene que ver ella con el pecado. Es el triunfo de ella, su triunfo personal. Pero cuando dice, al final mi Inmaculado Corazón triunfará, ya no es el triunfo personal, porque ella ya le venció a Satanás, pero nosotros no. Entonces, ¿qué quiere hacer ella? Triunfar ahora con nosotros, en nosotros. Quiere que nuestro corazón unido al de ella, por eso hay que consagrarse a ella, para que seamos uno con su corazón. Ella quiere triunfar de la misma manera, pero con cada uno de sus hijos. ¿Y en qué consiste ese triunfo que ella quiere realizar en cada uno de sus hijos? Consiste en el triunfo de la misericordia de Jesús. Por eso está unida la misericordia, y ustedes ven los cuadritos, misericordia e Inmaculado Corazón, necesariamente tienen que estar unidos. Ambos, María y Cristo, son aquellos que nos han rescatado del pecado. Jesús en forma directa, personal, absoluta. María en colaboración siempre con Jesús, en dependencia total de Jesús, porque solita no lo puede hacer, porque es una criatura, pero con Jesús lo puede absolutamente todo. Por eso decimos, Cristo nos redime directamente Él con todo su poder, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, y porque su persona es divina. Todo lo que hace Cristo tiene valor infinito, pero cuando María se le une, ella toma parte en esa acción y tiene un poder enorme sobre Jesús. Y se ve eso reflejado en las bodas de Caná, donde María, que es la criatura, pura criatura, de alguna manera pide y ejerce una autoridad sobre su Hijo. Eso lo vamos a ver en otro momentito. Bien, ¿por qué consagrarse por María? El primero que nos habla de esto de una manera muy profunda es San Luis María Griñón de Montfort. Dice así: si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es solo para establecer más perfectamente el amor a Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. Si la devoción a la Santísima Virgen apartase de Jesús, habría que rechazarla como una ilusión diabólica, pero sucede totalmente lo contrario. Y es extraño porque también Jesús nos manda a ella. Al pie de la cruz, cuando lo vio a Juan, Jesús y vio a su madre, encaminó a su hijo Juan hacia su madre
hijo, he ahí a tu madre. Para que San Juan, el discípulo amado que nos representaba a todos nosotros al pie de la cruz, fuera conducido hacia María, no solo para cuidarla a ella, sino que hay algo misterioso allí. Es Juan que es enviado a María. ¿Por qué Cristo quiere que vayamos a ella? Porque vamos a llegar más a Él. ¿Acaso Dios no fue dirigido hacia ella? ¿Acaso Dios no bajó a ella primero? ¿Acaso Él no eligió un conducto por el cual me está mostrando cuál es el camino por el cual yo puedo llegar a Él? Si Él pasó por María para llegar a mí, es lógico que yo deba pasar por ella para llegar a Jesús. Si Dios le tomó a María toda su carne y su sangre, todo su ser humano, no había hombre, sino totalmente María. Todo María, el Verbo toma todo de María para hacerse hombre, el 100% lo toma de María, solo los cromosomas femeninos, misteriosamente, y todo el código genético es de María, y solo de María, fíjense lo que estoy diciendo, para hacerse hombre, y luego tomar carne de María, sangre de María, para después ofrecerme su cuerpo y su sangre, junto con su alma y divinidad, en la Eucaristía, para que yo lo comulgue. ¿Qué comulgo yo? Una carne, una sangre, un alma y la divinidad misma de Jesús. Comulgo la carne, que es carne de María, 100%, no hay hombre, por eso tenía que ser inmaculada y pura. ¿Cómo vamos a comulgar, Dios mío? ¿Cómo Dios va a tomar naturaleza humana del pecado? Eso no va con Dios, absolutamente. Dios puede morir por nuestros pecados y hacerse, entre comillas, reo de pecado. Reo, ¿qué quiere decir? Que le cayó todo sobre él, pero sin haber cometido un pecado. Por tanto, Dios no se puede encarnar con carne y sangre de pecado. Eso no va con Dios. Por eso ella tenía que ser preservada. Pero además, imagínense si Dios hubiese encarnado en ella para tomar carne y sangre y dármela en la Eucaristía. Si ella hubiese tenido pecado, yo sigo en relación con el pecado. Yo estaría comulgando carne y sangre de pecado. Y eso no va con Dios. María fue exenta porque hay un misterio mucho más allá de lo comprensible al intelecto humano. Nosotros solo entendemos un poquito. María le da la carne y la sangre que Cristo va a ofrecer al Padre en sacrificio en la cruz. Y le dio su cuerpo y su sangre que Él me da para que tenga yo vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Dios mío, eso se lo ha dado María. Y de tal manera que María sale de Dios porque es pura criatura. Pero lo más extraño es que Dios quiera salir de ella, de una criatura. Siendo el Creador, pasa por todo el ser de María y es gestado por ella y viene a nosotros. ¿Cómo no vamos a ir nosotros a Dios a través de María cuando Dios hizo tal maravilla en ella? ¿Saben que María es el altar donde Dios celebra las bodas con la naturaleza humana? La naturaleza divina y humana se van a entrelazar en una sola cosa sin perder la identidad, porque va a ser Jesús, sigue siendo Dios perfecto, sin mezcla de nada, y hombre perfecto, sin mezcla de nada. Dos naturalezas, y esas bodas entre el Verbo de Dios y la naturaleza humana, ¿cuál es el altar donde se celebra eso? La Santísima Virgen, el corazón inmaculado. ¿Por qué digo el corazón inmaculado? Porque cuando María dice, hágase en mí según tu palabra, y el Verbo se hace carne, es con la voluntad que primero se concibe, porque Dios no va a usar su vientre hasta que ella diga, hágase. ¿Y con qué se dice hágase? Con la voluntad, con el deseo, con el querer. Ese fiat de María no es simplemente sí, no es un sí, es un deseo. Ese fiat indica un deseo de que eso se produzca, no solo sí, sino sí lo quiero, lo deseo, por favor, que se haga. Esa es la fuerza que tiene ese fiat. Ahora, Dios no fue a su pancita directamente, le pide permiso a la criatura. ¿A quién? A la que nos representa toda la humanidad. Así como Adán y Eva
nos representaban a todos nosotros y el pecado de ellos repercutió hasta nosotros y hasta el último hombre que vaya a nacer. Así aquí, en ese fiat de María, está representando a toda la humanidad. Y antes, con Eva, la desobediencia nos llevó a todos al pecado. Y aquí con María, la obediencia nos merece la redención. Es ella la que está participando en la obra redentora. Es ella la que dice que se haga eso tan maravilloso. Por eso ella es la nueva Eva. Y Cristo es el nuevo Adán, como dice San Pablo. Cristo es el nuevo Adán. Y la nueva Eva es María. Y tanto Adán y Eva, los dos pecaron. No es la responsabilidad solamente de Adán, aunque es el último responsable por ser el varón. Sin embargo, empezó por María la destrucción de la humanidad y culminó en Adán. ¿Y dónde empieza aquí? También empieza la redención por la mujer. Empieza por María, que dice, hágase, y culmina en Cristo, el nuevo Adán, que es el último responsable por quien nos viene la redención. María solo colabora con Él, nos lleva a Él. Esta devoción hay que consagrarse, ¿por qué? Para amarle con ternura, para recibirle con fidelidad. El Papa Juan Pablo II, que tuve la dicha de conocer y celebré misa con él en su capilla privada, lo he visto más de una vez, he celebrado más de una vez misa con él, decía esto sobre la Virgen María. Yo había procurado, esto lo escribe él, mantenerme a distancia por temor, cuando era chico, cuando era jovencito, ¿verdad? Dice, yo había procurado mantenerme a distancia por temor a que la devoción mariana ocultara a Cristo en vez de abrirme paso hacia Él. A la luz del tratado de San Luis María Griñón de Montfort, comprendí que sucede lo contrario. Nuestra relación íntima con la Madre surge naturalmente a partir de nuestra relación con el misterio de Cristo. Es decir, el Papa tuvo ese pensamiento cuando era joven, pero si yo voy mucho a María, voy a ir menos a Jesús. Y cuando leyó el tratado se dio cuenta que eso es inseparable. No tenemos que ver a María de este lado y a Jesús de este. Entonces, si yo lo pongo uno al lado del otro, hago mal. Porque cuando estoy mirando a Jesús, entonces no la puedo estar mirando a María. O cuando lo estoy mirando a María, no lo puedo amar a mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque estoy poniendo a Jesús ahí y María aquí. ¿Qué tengo que hacer? Si yo pongo a María en el corazón de Jesús y a Jesús en el corazón de María, cuando lo miro a Jesús sé que dentro de él está todo María. Y cuando la miro a María sé que dentro de ella está todo Jesús. ¡Wow! Se me terminó el problema. Entonces, por más que yo esté horas amando a María, no podré dejar de amar a Jesús. Y de una manera perfectísima. Entonces no se puede separar, no debemos, ellos no compiten en el amor, no compiten, son una sola realidad, una sola cosa que tenemos que entender. Nos preguntamos entonces por qué cuando nos volvemos hacia Jesús es Él quien nos dirige hacia María. Vayan a María, ahí está tu madre. Ve a tu madre. Eso es Sagrada Escritura, eso está revelado. Cristo le dijo a Juan que vaya hacia ella. Le dijo que esa es su mamá. Eso es palabra de Dios. Y es maravilloso, está en la Sagrada Escritura. No nos sorprenda que Dios Padre quiera decirle una poesía a la Santísima Virgen. No nos sorprenda que Dios Padre quiera decirle un piropo a la Santísima Virgen. No nos sorprenda que el Dios Padre le haga una oración a su criatura, porque es la obra más grande que salió de sus manos. Y esto sucedió, porque en el Ave María, que a veces nuestros hermanos separados dicen, no María, no recen el Ave María, por favor, no, todo bíblico, todo bíblico. Bien, ¿qué hay en la Biblia? Cuando el ángel Gabriel se apareció a María, dice la Escritura, vino de parte del Señor a decirle, a ver, Dios manda a su arcángel, ve y di esto, y le da el discurso, le da el papelito escrito, ve y díselo de parte mía. El ángel Gabriel vino de parte del Señor y le dijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. No voy a explicar todo esto que significa porque es enorme, es larguísimo explicar todo, solo digo
que el que empezó la Ave María es Dios Padre y lo hizo público. La mandó lo más grande que tenía en el cielo, que es San Miguel Arcángel, para que dijera las palabras del Padre. Dios mío, a una criatura sí, es su obra. Y para Dios eso le da gloria inmensa. Está haciendo una oración. Oración es una redacción, una frase hermosa, llena de maravillas a su criatura. Porque Él, cuando ensalza a la criatura, queda ensalzado directamente, como el pintor cuando dice, miren qué hermosa obra, no dice, miren qué hermoso que soy, miren qué capacidad que tengo, no dice eso, aunque tiene la capacidad. ¿Qué dice? Miren el cuadro, miren aquí las luces, la sombra, los colores, miren qué bonito, y todos aplauden y él está contento, pero él está elogiando el cuadro. Él lo elogia. Y uno dice, ¿cómo elogias tu obra? Si tú eres más importante que la obra. Claro que yo soy más importante, pero al elogiar yo la obra, quedo yo ensalzado. Cuando Dios Padre manda al arcángel Gabriel a decir esa oración tan hermosa, es porque la está ensalzando, para ser glorificado Él, pero a través de un arcángel. ¿Y cómo sigue la Ave María? Primero entonces el Padre toma lo más grande que tiene en el cielo, San Gabriel, el mensajero, y dice, ahora voy a tomar para componer el Ave María una santa de la tierra, Santa Isabel, muy cerquita de María porque era prima. Y dice el texto, Isabel, movida del Espíritu Santo. Ahora es el Espíritu Santo la tercera persona que se va a asociar al Ave María. Y le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¡Guau! Eso es palabra de Dios, ¿eh? Si yo digo esa parte del Ave María y digo palabra de Dios, todos deben responder, te alabamos, Señor. ¿Ok? Porque eso es palabra de Dios, eso es bíblico siempre, no solamente es bíblico, que no puede tener error y está inspirado, sino que el Padre se le ocurrió rezar el Ave María con el Espíritu Santo, la primera parte, y nos dicen, cuidado, no nombres eso, no digas eso, porque ¿quién es el que no quiere? El de abajo no quiere, porque no quiere que sea ensalzada la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer le pisó la cabeza, Génesis 3:15. Pongo enemistad entre ti y la mujer, le pisó la cabeza y lo sabe muy bien, y no quiere escuchar eso, no quiere. Porque nos hace bien a nosotros y muy mal le hace a Él. Porque le ayuda a la obra redentora de Jesús cada vez que se lo nombra. Y la segunda parte del Ave María es la iglesia que fundó Jesús sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la iglesia asistida por el Espíritu. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Te daré la llave del reino de los cielos, Pedro. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado. Recibid el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados, se los voy a perdonar, Dios mío, los poderes que ha dado a los apóstoles. Pero sobre Pedro edifica su iglesia asistida por el Espíritu Santo. Y la iglesia dice la otra partecita del Ave María porque se une al Padre y al Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Ave María? La segunda persona, el Hijo, el Verbo que se hace carne. Es decir, que el Ave María tiene por fruto la encarnación del Verbo, porque María participa. Y la Iglesia también dice su partecita final. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de la muerte. ¿Acaso entre los hermanos separados no se dicen, ora por mí, gracias, voy a orar por ti? Ellos lo hacen. Si uno puede orar por otro, ¿por qué yo no le puedo decir a María que ore por mí ahora y en la hora de la muerte? ¿Por qué no? Porque ella la ven como una cosa, como un obstáculo. Nosotros no lo vemos como un obstáculo, porque jamás una mamá puso impedimento a su hijo. Más esta madre no pone impedimento a su hijo. Quiere y ama a su hijo. ¿Y a quién amó Jesús por sobre todas las cosas en este mundo? A ver, si Jesús es Dios y siempre fue Dios y nunca dejó de ser Dios, pero además, a partir de que se encarnó, es hombre perfectísimo. Como hombre y como Dios, porque es inseparable, porque su persona única es divina, es inseparable,
¿A quién amó más Dios cuando estuvo en la tierra, Dios hombre y Dios verdadero? ¿A quién amó más? ¿Quién ama más? Cualquier ser de nosotros, ¿a quién ama más sobre la tierra? A su madre. ¿A quién honra más sobre la tierra uno? A su madre. Y entonces parece que Jesús no. ¿Cómo no va a honrar Jesús a su madre? ¿No estaría cumpliendo el cuarto mandamiento? Honrar padre y madre. ¡Wow! Porque se va a ofender Jesús, entonces cambió el mandamiento, o se ve que no nos está dando mucho ejemplo. ¿Cómo no va a amar él a su madre y a su padre de la tierra adoptivo, San José? Hay un mandamiento, Dios mío, pero tampoco necesitaba mucho del mandamiento Cristo, porque él amaba, y el que ama nunca necesita regirse por ninguna ley, porque la ley de él era la ley del amor. Como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque si de verdad amas, te sacrificarás por los demás y no habrá ley para ti, porque tú serás una continua ofrenda, porque amar es dar y darse. San Luis María, en su tratado, pone 8 motivos para consagrarnos a Jesús por María. Primero, dice que es un medio para darlo todo, para darlo todo. Ahí está Jesús en la cruz, lo dio todo. No tuvo casa para nacer, tú sí tuviste. No tuvo ropa, tú sí. La gruta esa donde nació ni siquiera era de él, estaba sucia, llena de inmundicia, frío, mal olor, había animales adentro. Tú no naciste así. Él vivió toda su vida y no tenía dónde reclinar la cabeza. Nosotros sí tenemos dónde reclinar la cabeza. Ahí vemos el amor en Cristo. Cuando murió desnudo, no tenía nada de bienes, nada. Y ni siquiera tenía un sepulcro. Y tuvo que pedirse prestado. No lo pidió él, lo pidieron sus apóstoles, porque no tenía dónde enterrarle. Nada. Eso es darlo todo. Eso es amor. Pudiendo tener todo lo contrario, quiso esto. El Rey del mundo, el Creador y Señor de todo, quiso eso. Entonces, si yo voy a María primero, voy a tener la fuerza de darlo todo, como decía Juan Pablo II, totus tuus, María, soy todo tuyo, María, para hacer todo de Jesús. Otra característica, otro motivo, el ejemplo de la Trinidad, es decir, que si yo me consagro a María, voy a aprender de la Santísima Trinidad. ¿Qué pasó con la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad hizo de María el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. ¿Y qué pasó cuando Dios se mete dentro de María? En el instante de la concepción misma, María empieza a gestarle a Dios en su parte humana, pero gesta a Dios, porque la parte humana está unida de una manera perfectísima a la persona misma del Verbo. A ver si me entienden lo que digo, porque si ustedes me entienden se van a admirar de la belleza, de la grandeza de esto. Jesús, el Verbo de Dios, es la segunda persona. La primera es el Padre, la segunda el Hijo, llamado Verbo, llamado pensamiento, llamado concepto, es el pensamiento mismo, es la idea misma del Padre que procede de Él, que es engendrada por Él. Él se conoce a sí mismo y Él tiene una idea de sí mismo y ese es el Verbo, ese es el pensamiento, es el concepto que procede del Padre y es el Hijo que eternamente está procediendo y seguirá procediendo eternamente, porque el Padre sigue conociéndose a sí mismo, no terminó de proceder. Siempre está saliendo esa idea del Padre, la mismísima idea de sí mismo llamada Hijo. Y esa idea es tan sustancial, tan perfecta que es persona. Tenemos la segunda persona, el Hijo, el Verbo. No importa si no entienden mucho. El Padre y el Hijo se conocen, es lo primero que hacen, y se aman. Y al amarse entre el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. Ese amor que procede del Padre y del Hijo es persona también, Dios mío, porque dentro de Dios todo es sustancial. Todo es sustancia. Entonces,
ahí tenemos la tercera persona, el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo por expiración activa. Es la emanación del conocimiento del Padre y del Hijo, emana en forma de amor. Esas son las dos operaciones que Dios hace en su esencia, eternamente, conocer y amar. Un solo acto de conocimiento, uno de amor y es suficiente. Y ahí están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la felicidad de Dios, conocerse y amarse con el Hijo y procediendo el Espíritu Santo eternamente. Siempre se está amando el Padre y el Hijo, por tanto, siempre está procediendo sin cesar el Espíritu Santo. Esto es una maravilla en Dios, es una maravilla en Dios. Ahora, esa maravilla, wow, se va a relacionar con esta mujer, Dios mío, wow. ¿Qué pasa aquí? Si la segunda persona se mete dentro de María a ser gestado por ella, entonces María, al gestar la parte humana inseparable de la divina, porque hay una sola persona, la segunda, y se comporta como hombre y se comporta como Dios. Siempre se comportó como Dios. El Hijo siempre fue Dios en su naturaleza. A ver cómo le puedo explicar. Una cosa es la persona, otra cosa es la naturaleza. Cuando yo digo yo, ese yo mío, eso es mi persona intransferible. Ese yo es lo más propio que yo tengo. Eso es mi persona, yo. Si me corto el dedo, ese no soy yo. ¿Ok? Ese yo que somos capaces de decir, ¿dónde está? Decimos yo y tocamos acá, ¿verdad? Pero ¿dónde está? Está en todo mi cuerpo, porque se identifica también con el misma alma mía. Mi alma y mi cuerpo hacen un solo yo, pero también el alma se va a separar con ese yo, y mi yo nunca desaparece, Dios mío, y cuando venga mi cuerpo a unirse de vuelta al alma, ese yo será planificado de vuelta, pero ese yo es mi persona. ¿Y a qué le llamamos naturaleza? Al modo de actuar de algo. A eso le llamamos naturaleza. Un perrito actúa en forma de animal, nada más. Entonces decimos, ¿qué naturaleza tiene? Animal. Una planta actúa como planta, entonces es planta. Bien, eso son naturaleza. El hombre puede pensar, es como animal, pero espiritual, tiene naturaleza humana. Bien. Entonces Jesús tenía la misma naturaleza que siempre tiene, que es la divina, porque se comporta como Dios, es Dios, pero sin dejar de ser eso, quiere comportarse también como un hombre, pero siendo siempre la única persona, siempre el mismo yo. No tiene un yo humano y un yo divino, no. Es el mismo yo, el Hijo, ese yo es divino, que quiere comportarse como Dios, porque Él es Dios, pero además quiere comportarse como hombre. Y para comportarse como hombre tiene que asumir una naturaleza humana y unirla a su yo. Ahora se puede comportar como Dios y como hombre Jesús. Cuando Jesús se comportaba como Dios, caminaba sobre las aguas. Pero cuando se comportaba como hombre, se quedaba dormido en la barca. ¡Wow! Cuando se comportaba como Dios, le decía a Pedro, ve y tira el anzuelo y el primer pez que saques, abre la boca y sacas ahí un denario, una moneda de plata. Con eso paga el impuesto para mí, para ti. ¡Wow! Cuando se comportaba como hombre, lloraba porque tenía hambre y la Virgen le tenía que dar la leche. Cuando se comportaba como Dios, le daba una cátedra a los 12 años a todos los doctores de la ley. ¡Wow! Entonces tenía entendimiento divino, porque nunca dejó de ser Dios, pero además tenía un entendimiento humano y se comportaba también, si él quería hacer uso de su entendimiento divino, conocía hasta lo más mínimo todos los futuros posibles, todo lo que Dios tiene en sí mismo con su entendimiento divino. Pero con el humano era un hombre, el más perfecto de todos los hombres sobre la tierra, obviamente, y el más inteligente de todos. Pero ese entendimiento humano y tiene límites, tiene que preguntar, ¿cuántos panes tenéis? Porque no lo sabe, sí lo sabe con su entendimiento divino, pero se está comportando al modo humano y tiene que preguntar, ¿cuántos panes tenéis? ¿Qué estáis discutiendo entre ustedes?
O le dice a la samaritana, si él está usando su entendimiento divino, ve y llama a tu esposo y ven a hablar conmigo. No tengo marido. Bien dijiste que no tienes marido porque tuviste 7 y el que tiene no es tuyo. ¡Wow! Bien, esto que digo es fabuloso porque este verbo se va a meter dentro de María y como el verbo de Dios es inseparable del Padre y del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo no se pueden separar jamás. Si el verbo entra a tomar parte del ser de María y María lo empieza a gestar como hombre, le está dando la humanidad, ¡wow! Ella se convierte en madre ¿de qué? De Dios, porque el único yo que está ahí es divino. Aunque se comporte como hombre y como Dios, pero el yo ese que está ahí existiendo es divino. Entonces toda mamá da a luz una persona, no da a luz una naturaleza o un dedo. Da a luz una persona y esa persona única es divina, por tanto María es madre de Dios. Y al ser madre de Dios, porque es mamá real de la segunda persona, que es el Hijo, al ser madre real de esa segunda persona, quedó emparentada con el Padre y el Espíritu Santo, porque le dio sangre al Verbo, carne y sangre al Verbo, y donde está el Verbo, está el Padre y el Espíritu Santo, y queda emparentada con la Trinidad. Dios mío, qué maravilla, es pariente de la Santísima Trinidad. Ustedes saben que los parentescos pueden ser de primer grado, de segundo, de tercero. El primer grado es madre-hijo, papá-hijos, son parentescos de primer grado, y entre hermanos, ¿verdad? Primos ya son parentescos de primo hermanos de segundo grado. Ella es pariente en primer grado, madre de Dios. Por tanto, si es hija del Padre, es hija no como cualquiera de nosotros. ¿Por qué es hijo de Dios uno? Mire, la gente dice, todos somos hijos de Dios. No, no es así. Es falso. ¡Wow! Se escandaliza, pero es falso. Todos somos criaturas de Dios. Ah, eso sí es verdadero. Sí somos todos criaturas. Solo es hijo el que está bautizado. Pasa a ser hijo de Dios. Empieza a tener la misma naturaleza divina participada en uno. Cuidado, si no está bautizado, no todos son. Por eso hay que buscar que la gente se bautice, Dios mío, la importancia. Entonces, si yo soy hijo de Dios Padre, María no es hija como yo. Ella está llena de esa gracia. Yo soy hijo por la gracia. Por la gracia puedo ser hijo, pero María es llena de gracia. La plena de gracia, se lo dice San Gabriel. Y ella lo entiende bien, que está llena de esa presencia, llena de Dios. Por tanto, es hija predilecta y hija excelente, eximia, hija del Padre. Tiene otro tipo de relación con Él. Y con el Espíritu Santo, ustedes saben que todas nuestras almas, cuando nos bautizamos y vivimos en gracia, estamos desposadas. Todos nosotros nuestras almas quedan desposadas con Dios. ¿Y quién es el que representa el amor? El Espíritu Santo, que es el amor del Padre y el Hijo. Yo estoy desposado con el Espíritu Santo. Se le atribuye al Espíritu Santo el desposorio, pero uno se desposa con el Padre y el Hijo también. Entonces, si yo soy esposa del Espíritu Santo, María no será esposa, ya que el Espíritu Santo la cubrió con su sombra y por eso será llamado Hijo de Dios. ¡Wow! La fecunda el Espíritu Santo, milagrosa y misteriosamente, no el modo humano, sino el modo divino. Y entonces María aporta la parte femenina y Dios mismo aporta lo que falta milagrosamente, no al modo humano. Milagrosamente María se encuentra que está encinta, ha concebido, milagrosamente. No se mete nada dentro de la pancita de María, sino que desde ella misma aparece el Verbo. Desde lo más profundo del ser de ella aparece allí el Verbo hecho carne que empieza a gestarse con su almita humana, porque Cristo tiene un alma también, por ser hombre tiene un alma y tiene un ángel de la guarda, Jesús también, María también tenía su ángel de la guarda, le pueden rezar al ángel de la guarda de María, de San José, que le ayude también, el ángel de la guarda de Cristo que le consolaba en el huerto, ¿verdad? Cuando sudaba sangre, emparentada con la Trinidad. También otro motivo para consagrarnos, por los servicios que nos presta María. Lo vemos esto en la boda de Caná.
qué maravilla lo que pasó ahí, Dios mío. Y en la visitación de ella, su prima Isabel. Ustedes saben que María se da cuenta que falta vino, ¿verdad? Y entonces va llena de amor, porque todo en silencio, ¿eh? Se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. ¡Wow! Y Jesús la mira y le dice, ¿qué tenemos que ver? Mujer, le dice, mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo? Mi hora no llegó. ¡Wow! Los hermanos separados dicen, ¿ve? Le dice, mujer, ni como madre la reconoce. ¡Ja! ¡Wow! ¿Ustedes saben a quién se le decía mujer en el Antiguo Testamento hasta que vino el Mesías? Era una expresión donde se enaltecía a la mujer, porque podría ser la mamá del Mesías. Aparece en Génesis 3:15, una mujer va a aplastar la cabeza de Satanás y la descendencia de esa mujer también. Y todos pensaban, es la madre del Mesías y el Mesías. Entonces llamarle mujer a una mujer y no llamarle por el nombre era ensalzarla a la mujer. Entonces se decía, mujer. Cristo lo ha hecho con algunas mujeres, muy poquito, pero lo hizo con la Virgen aquí en la boda de Caná, lo va a hacer en la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre, lo va a hacer ahí también, porque es la lucha principal. Entonces, cuando Jesús dice, ¿qué tenemos que ver? Mujer. Yo me imagino a Jesús haciendo una sonrisita llena de amor, como diciendo, te descubro, mamá, ¿Qué tenemos que ver? Mujer. Y María bajando su rostro ruborizada, como diciendo, la madre, ella es la verdadera mujer que todos están esperando. La Virgen, según Isaías, una Virgen concibe y da luz. ¡Wow! Una Virgen concibe y da luz y es virgen. ¡Wow! Entonces va a concebir milagrosamente. Sí, es esta mujer. Y todos miran a María. Y entonces dicen, ¿es la mujer? Entonces Él es el Mesías. Por eso ese misterio se dice autorrevelación de Jesús. Jesús se revela como el Mesías al decirle a ella, mujer. ¡Wow! Ahí está el Hijo, el Mesías. Inmediatamente, y Jesús le dice, no tenemos nada que ver, pero sí le está diciendo algo a María para hacerle entender algo. Sí tienen mucho que ver, mucho por lo que va a hacer ahora. María era la que iba a iniciar a Jesús en la vida pública. María tenía reservado indicarle a Jesús el primer milagro, porque fue el primero. A partir de ahí Jesús no para más hasta la muerte y resurrección. Ella le introduce, por eso Jesús dice, mi hora no llegó. Como diciendo, si quieres, empiezo ya, pero no me para nadie hasta la muerte y resurrección. Y María mira a los servidores y le dice a los servidores, hagan lo que Él diga. ¡Wow! ¡Qué lindo! Que hagamos lo que Jesús dice. Y viene el milagro de la transformación del agua en vino, que es el cambio de una naturaleza. Es fácil transformar el vino en agua. Le echo agua, cada vez menos gusto a vino hasta que se quedó hecho agua completamente, ¿verdad? Pero ¿por qué no me transformas el agua en vino? Es el salto de una naturaleza. El salto de una naturaleza, solo eso está reservado a Dios. Que el agua instantáneamente sea vino, eso no es natural. Eso es algo que solamente tiene origen divino, porque solo Dios puede mutar la naturaleza. Y quedó en evidencia, dice la Escritura, que todos creyeron, después del milagro eso, todos creyeron en Él, gracias a María, que intervino e inició la vida pública de Jesús. La mujer misteriosa empieza la vida pública. Por eso, otro de los puntos por el cual nos consagramos, por los servicios que nos presta María. Cuando ella visita a su prima Isabel, rapidito va a servirla, Dios mío. Hace lo que Jesús se pone a hacer, porque Él se puso a lavar los pies de los apóstoles, como servidor de todos nosotros. Y María aquí va rápido a visitar a su prima y se pone a servirla, a atender la casa, hacerle de comer, barrer, limpiar los baños, todo lo que uno no quiere hacer a veces y pone una empleada que le haga todo. Ella fue a hacérselo a su prima Isabel. ¿Quién? La madre de Dios, Dios mío. Ella sabía que era la madre de Dios. Ojo que María sabía perfectamente que lo que pasó ahí lo entendió todo perfecto.
Porque si yo voy a comulgar y no sé a quién voy a recibir, ¿está bien o está mal? Tengo que saber a quién voy a recibir. La iglesia no quiere que alguien vaya a comulgar si no sabe a quién va a recibir, porque come y bebe su propia condenación, como dice San Pablo. No. Tienes que saber a quién vas a recibir, porque vas a comulgar. Si el Verbo se hubiera encarnado en María sin que María supiese a quién va a recibir, sería lo mismo. No era conveniente que ella no supiera lo que está pasando, más porque ella tiene que prestar su consentimiento, tiene que decir, sí, Dios no irrumpe, Dios no violenta las almas, Dios pide permiso. Eso sale en Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, si no, abre, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Pero si no, él toca la puerta, no la abre. El demonio irrumpe sobre las criaturas, el demonio es usurpador, se posesiona violentamente, él no pide permiso de nada, es el destructor. Pero Dios es todo lo contrario, él pide permiso para poder ingresar a mi interior delicadamente. Quien leía la Sagrada Escritura en ese tiempo, todo el Antiguo Testamento, especialmente Isaías, algunos salmos, Isaías sabía perfectamente que el Mesías era Dios hecho hombre, porque en Isaías, por ejemplo, dice, una mujer, ¿cuál es la señal que se dará a una mujer? Una virgen concebirá. Es en presente y en futuro, es un verbo que se usa en griego que es presente y futuro a la vez. Una mujer concibe y da a luz un hijo. Esto jamás se ha visto. Y le pone por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir esa palabra? Dios con nosotros. ¡Wow! Dios con nosotros. No dice un hombre con nosotros, ni dice un Superman, ni un superhombre con nosotros. No, dice Dios con nosotros. Un camino fácil, corto, perfecto y seguro. Fácil, corto, perfecto y seguro. Es el que eligió Jesús para venir a nosotros. Otra cosa que realiza nuestra consagración a Dios, nos da plena libertad y pleno desprendimiento de todas las cosas. Ustedes saben que para hacer un acto de amor se necesita la libertad plena, ¿verdad? Una persona que no tiene el uso pleno de la libertad no puede amar. Entonces es importante la libertad. A veces se dice, ¿por qué Dios no nos creó ya directamente en el cielo y se terminó todo sufrimiento en la tierra, toda prueba, la posibilidad de condenarme? ¿Pero por qué no me crea en el cielo y se terminó? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si Dios creara al ángel o al hombre directamente en su presencia, lo crea y está con Dios? ¿Qué pasaría? El hombre no tendría libertad y por tanto no podría amar, porque sin libertad no se... ¿Por qué no tendría libertad? Porque quedaría pegado al bien supremo, mecánicamente. Él tiene que tener la posibilidad de lo contrario, ¿verdad? Y si Él lo crea, Dios crea al hombre en la eternidad misma, no tendría la libertad. A ver, si un hijo si una mamá le toma la oreja a su hijo y le dice, vas a ir a misa, vas a ir a amar a Jesús, ámalo, ¿lo amas? Sí, mamá, lo amo. ¿Lo ama? No sabemos. Es muy difícil que le ame así. ¿Ustedes aman a Juan Pérez? ¿Quién lo ama a Juan Pérez que está en la Argentina? Es porque no lo conocen. Yo no puedo obligarle a que amen a alguien, ni lo conocen. Es decir, el amor exige conocimiento y tener la libertad plena para amar. Si yo hago una computadora y la programo para que diga, Padre Carlos, te amo, yo le digo, miren cómo me ama la computadora, ¿ves? Entonces, si yo a la computadora le digo, bueno, ahora te voy a dar la libertad. Guarda, cuidado, le voy a dar la libertad. Si le doy la libertad, hay un riesgo que se me vaya con otro o que de verdad se enamore. Pero yo prefiero, si quiero vivir con la computadora toda mi vida, que me elija. Yo no lo puedo tener obligándome a que me diga te amo, porque eso no es amor. Le doy la libertad. Pero si me dice te amo, wow, ahí estamos, ahí nos amamos. Es un ejemplo que pongo. Pero es importante que el hombre esté creado que conozca bien a Dios, eso seguro. Y lo conocemos por la creación y la revelación.
que conozca a Dios por las leyes mismas naturales incluso. Naturalmente todo ser tiende a un ser supremo, eso todo está. Pero yo no puedo estar contemplando directamente a Dios. Necesito un tiempo de conocimiento, el que tenemos, y eres libre. Si le amas eternamente, Dios te va a introducir en la eternidad y va a decir, ese amor queda libre. Ya el amor que tienes allá es una elección que tú hiciste. Entonces se llama amor verdadero. Y ese es el amor que nos va a unir a Dios. Un amor libre. ¿Qué más hace si yo me consagro a María? Me da el amor, la caridad al prójimo, como lo vemos reflejado en ella cuando fue a visitar a su prima Isabel. Y nos da la perseverancia final. María estaba perseverando en oración con los apóstoles en el cenáculo y perseveró siempre en oración durante su vida. Otra cosa que nos da la devoción esta, una gran fidelidad, y que Dios lo manifestó cuando se hizo pequeñísimo, cómo Dios se despoja de las apariencias de Dios, de las apariencias. No parece Dios, pero es. Pero Él se despoja del brillo, se despoja de lo que a veces uno por ahí tiene la tendencia de aparentar. Él se quitó todo eso, como si no pareciera a Dios. Y eso es humildad, Se despojó de su divinidad, por decir así, entre comillas, cuidado, nunca dejó de ser Dios, pero ocultó su divinidad. Y es más, hasta ocultó su humanidad también de alguna manera. Ocultó su divinidad y uno decía, wow, es un puro hombre porque está sufriendo, sudando, tiene miedo en el huerto, es un hombre solo. Entonces, ¿quiénes fueron los testigos de eso? Pedro, Santiago y Juan. Los tres que vieron, un poquito de días para atrás, vieron en el monte de la Transfiguración, en el Tabor, vieron que Cristo dejó manifestar toda su divinidad reflejada en su cuerpo. ¡Wow! ¡Wow! Los preparaba para que cuando lo vean todos sudando, lleno de miedo y temor, no se olviden que también soy Dios. Cuando me vean hecho un miserable en la cruz, hecho gusano, como dice Isaías, que no parezco un hombre tan estropeado, me van a ver. No se olviden que soy Dios también. Pero también, no solamente se despojó de esa divinidad para que no veamos su divinidad, la escondió, digamos, sino que esconde su humanidad también en la Eucaristía, que no parece ni hombre ni Dios ahora. Directamente es un pancito que si estornudo sale volando, de tan livianito que es la hostia. Miren la humildad, Dios mío, la humildad de Dios, de hacerse apariencia de pan. ¿Cuánto sale comprar una hostia? No sale nada. Y tiene el gusto de pan, tiene el color, tiene la forma, el peso, que tiene esa cantidad de harina y ese poquito de agua que unió a la harina, tiene un peso. Ese peso sigue estando. Cuando el sacerdote consagra el pan y se transforma en el cuerpo de Cristo, ya no es pan, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo verdadera, real y sustancialmente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Dios mío, eso es una maravilla, pero no lo veo. Por eso es el sacramento de nuestra fe, porque nos exige tener fe a pesar de lo que veo. Tengo que creer que eso es lo que no veo, lo contrario de lo que veo, porque veo pan y no es pan, es Dios. Y es Dios de verdad. Porque cambia la sustancia de algo, ¿verdad? Aunque lo exterior siga siendo lo mismo. Es como si yo les hiciera una manzana de plástico que tenga el olor a manzana, porque le echo una sustancia, tiene toda la forma. Uno dice, ¡ay, qué linda manzana! Todo, el peso de una manzana le pongo. Pesa como una manzana, todo, pero es un plástico o goma, no sé qué, está artificialmente hecha. Y uno dice, es manzana, a ver, cómela. Y dice, bueno, no era una manzana, era plástico. Bueno, parecía manzana, pero era plástico o goma. Aquí parece pan, pero es el cuerpo, sangre, alma y divinidad verdadera, real y sustancialmente presente. Tenemos que acoger a Jesús que viene a nosotros por María. Y el tema de la maternidad. Cuando uno se consagra a María, María pasa a meterme en su maternidad. ¿Ustedes quieren ser gestados por ella como el Verbo? Vayan a ella. El Verbo fue a ella y lo gestó. Si ustedes no van a ella no los puede gestar. ¿Y qué es ir a ella? Consagrarse. Decir, soy tuyo, todo tuyo completo. Méteme primero en tu corazón para estar yo en tu vientre. Y quiero ser gestado por ti, como Jesús fue gestado. Entonces es mi hermano,
Porque cuando María da luz a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, da a luz a todos los miembros. María es madre de los hombres, no en la cruz. En la cruz, cuando Jesús dice, he ahí a tu madre, lo proclama públicamente Jesús que ella es madre. Pero ¿cuándo se constituyó en madre nuestra? Cuando da a luz a su hijo, que es la cabeza del cuerpo místico, porque ninguna mamá da a luz una cabeza solamente, sino todo el cuerpo también. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, así lo enseña San Pablo. Entonces, cuando María da luz a Cristo, nos da luz a nosotros y ahí se convierte en madre nuestra. Y Cristo, cuando lo publica, porque Cristo lo hace público, fue en la cruz cuando dijo, hijo, he a tu madre, madre, he a tu hijo. Es la proclamación pública de lo que ya se había constituido. Un ejemplo de cómo María quiere gestarnos. ¿Se los doy o no? Porque sí, de verdad nos gesta. A ver, ¿lo van a hacer si yo le doy la fórmula? Bueno, es una forma real, real, ontológica, que quiere decir una fórmula desde el punto de vista del ser mismo. Bien, voy a ponerles una comparación. Cuando María fue a Belén con San José, iba encinta. No tuvo donde dar a luz, no había un lugar apropiado para ellos, no hubo lugar. Y vino un hombre ahí, probablemente, que le haya dicho, yo sé de un lugar que está allá atrás escondidito, es un lugar medio abandonado, hace frío, hay espinas, hay rocas, no se ve nada porque está todo oscuro a esta hora, está lleno de espinas, mal olor porque hay animales, hay orina, hay excremento, hay animalito, hay arañas, hay cucarachas, bueno, lo que sea. Y hace mucho frío y está húmedo. ¡Wow! ¿Quién quiere estar ahí? Dios mío, todas las características. ¡Ay! Ojo que ese podría ser el corazón nuestro, ¿eh? La gruta podría ser nuestro corazón. Frío, húmedo, mal olor, orín, excremento, animalito, sucio, abandonado, lleno de espina, de piel, no sé. Digo, tal vez pueda llegar a ser nuestro corazón. Sigo el relato. Cuando María encuentra la gruta, se pone contenta, porque va a ser la cuna de su hijo, no importa que esté así. Y San José un poco preocupado, María, tranquilo José, esto es hermoso, es maravilloso, lo eligió el Verbo, Él quiere estar aquí, Dios mío, mira lo que quiere hacer, porque María sabía todo perfectamente bien lo que... Ella se sorprendía que Dios quisiera nacer ahí, ella no dudaba absolutamente nada en el plano de la fe, no hubo nunca una duda. Pero José por ahí tenía sus temores como hombre, él no es que no tenga el pecado, él tenía el pecado original, por tanto, algunas cositas por ahí, unas preocupaciones eran naturales en él, ¿verdad? No, sí, en fin, pero María no, ella no tuvo ningún pecado ni venial. Y entonces, me imagino que entra ella y ilumina todo el interior con su presencia, pero de todos modos San José prende un fueguito ahí, porque era lo primero que hacen, ¿verdad? Para que se seque, para que se ilumine, para que esté calentito. Y me imagino a la Santísima Virgen juntando la paja seca, ¿verdad? Y sacando la paja sucia, húmeda, porque tiene que hacer una cuna, tiene que preparar la camita del Verbo, Dios mío. Entonces ella con sus manos, ustedes saben que las manos responden a la voluntad. Entonces cuando está trabajando con sus manos, está trabajando con su corazón, con mucho amor, ¿verdad? Ella prepara a través de su corazón inmaculado, va creando allí lo mejor que ella puede darle al Verbo, lo más hermoso. Y cuando el Verbo de Dios ve esa cuna, no mira solamente la paja, ve el amor que María deposita en ese lugar. Porque después de estar en el interior de María, que es lo más grande que Dios encontró en la tierra, si no hubiera venido de otro modo, fue lo más grandioso que encontró, por eso bajó ahí primero. Y ahora la cuna va a ser el segundo lugar. ¿Y por qué va a la cuna? Porque la madre, aquí está la madre con su corazón inmaculado recibiéndole, y aquí está el corazón inmaculado actuando, preparando ahí una camita. Está actuando María con su corazón inmaculado. ¿Por qué? Porque entró y ahora ella actúa para que baje ahí. Y entonces es depositado ahí, se convierte ese lugar inhóspito que nadie quiere, se convirtió en el paraíso terrenal, porque ahí está el Verbo reposando en ese lugar. Bien, nuestro corazón es como la cueva de Belén, es sí o sí así porque somos pecadores. Ella dice, si tú entras en mí, si tú te consagras a mi corazón, yo entraré en ti, yo me meto en ti. Ustedes saben que María es
Uno a veces se pregunta, ¿el demonio puede saber lo que yo pienso, Padre? ¿Un ángel sabe lo que yo estoy hablando en oración con Dios? No. Si yo lo imagino, sí, lo puede captar por la imagen. Pero todo lo que está en mi corazón, en mi alma, en mi ser más íntimo, no lo sabe el demonio. Si yo me pongo a hacer oración mental, no sabe el demonio, a no ser que Dios se lo permita saber. Tampoco lo conoce ningún ángel, a no ser que Dios le permita que mi ángel de la guarda conozca lo que yo estoy pensando, que pueda hacerlo. Pero María es la única criatura, la única que existe, porque Dios así quiso, ella sabe lo que yo pienso. ¿Y de dónde saco eso? Lo saco de aquel texto de Simeón, de aquel texto de Lucas, donde habla de Simeón le dice a María, a ti una espada atravesará tu alma, para que queden patentes, descubiertos los corazones de los hombres. ¡Wow! Para que queden patentes los corazones y descubierto el corazón de los hombres ante ella. Porque ante Dios no, porque si Dios ya conoce el corazón de todos, es ante ella. Es decir que ella como corredentora, como colaboradora en la salvación de nuestras almas, por ser colaboradora, Dios le da que conozca. Porque hay otro título en la iglesia que se llama medianera universal o mediadora universal de todas las gracias. Eso lo enseña la iglesia. Toda la gracia que llega a nosotros pasa no solo por Cristo primero, sino que pasa por María después y luego a nosotros. Eso lo enseña la iglesia. Todo. Ahora, si María es mediadora universal, tiene que saber todo lo que yo necesito en el orden de la gracia para pedírselo a su hijo y decirle no tienen vino. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo me consagro al corazón inmaculado, ella se puede introducir y empieza a limpiar mi corazón. A ver, sacamos la pajita sucia, sacamos el excremento, el orín, los animalitos, y prepara una morada dentro de nosotros, pero tan digna, que el verbo irresistiblemente bajará. Y ese es el triunfo del corazón inmaculado en los hombres, que el verbo se anide. Es decir, que el alma busque la gracia de Dios, se ponga de rodillas delante de un sacerdote y se confiese correctamente. Entonces empezará una vida nueva en el interior de cada uno. Por María, que es la que prepara y dispone el interior para que nazca Jesús dentro del corazón del hombre. ¿Y cuál es el medio más eficaz, uno de los medios más eficaz que tiene indulgencia? Miren, esto es un rosario, ¿verdad? Bien. El rosario, el Santo Rosario, uno dice que no es bíblico, dicen esto es un invento de los católicos. No, tiene el Ave María que no es ningún invento de los católicos, ¿verdad? Tiene el Padre Nuestro que lo enseñó Jesús directamente. Cuando oren digan así, Dios mío. Rezamos el Gloria, en todas partes de la Escritura dice Gloria a Dios, y la Trinidad aparece cuando Jesús le dice a los apóstoles, id y bautizad a todas las naciones en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué más hacemos? Meditamos los misterios, ¿cuáles? Los de la Escritura, toda la vida de Jesús. Dios mío, esto es lo más bíblico que existe. Es pura Biblia esto. No es un invento de los católicos. Esto es la Sagrada Escritura hecha rosario. ¿Y qué significa? Es el cordón umbilical. ¿Qué pasa si el niñito se le rompe el cordoncito en la gestación de la mamá? No recibe alimento, se muere. Pues no puede respirar, no puede comer. Todo va por el cordón. Y no solo va el alimento, todos sentimientos. Cuando la mamá está triste, por el cordoncito ese, pero que no va de ombligo a ombligo, sino de corazón a corazón con María. Pasan todos los sentimientos, afectos, todo el amor. Cuando uno reza el rosario, ella está conectada contigo. Y va transformando tu corazón y tu alma sin que te des cuenta. Te vas haciendo buenito, ¡guau! De a poquito. Y vas teniendo otra concepción de las cosas y vas amando distinto mientras tengas unido al corazón de María. En 9 meses o en 9 años o en 90 o 900 años, no sé cuánto, cada uno necesita otro tiempo distinto, ¿verdad? Vas cambiando en tu corazón y no sabes por qué, pero es por esto. Porque hay una real conexión. Tienes que estar en gracia de Dios, evidentemente. Si estás en pecado mortal, esto no se produce. Por eso es importante que vivas en gracia. Pero esto es muy real. Vieron que María dice, María meditaba y guardaba todas las cosas en su corazón. Ay, no te lo guardes, dilo, decimos, guardaba todo. Porque no era el momento. Dios exalta a los que se humillan,
María no era el momento de aparecer. Tuvo que aparecer la figura de su hijo primero. Hubiera habido un montón de herejías, quién sabe cuánta, si María empezaba a la par de Jesús. Era importante que quede claro el tema de Cristo. Luego, lentamente, como ella fue guardando todo, en la historia de la Iglesia se va apareciendo en un lugar, no en cualquier aparición, sino las aprobadas por la Iglesia, ¿verdad? No cualquier aparición, las oficialmente aprobadas por la Iglesia. Aparece aquí, da un mensaje, aparece. Pero últimamente María se fue haciendo muy presente, sobre todo en las grandes apariciones, bueno, ni que hablar de Guadalupe, ¿verdad? Es presencia viva, pero otras apariciones como la Virgen del Pilar, vamos a poner por ejemplo las últimas, la Virgen de Lourdes, está incorporada a la liturgia, la Virgen de Fátima. Cuando aparece la Virgen de Fátima dice, mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Ah, ahí abrió el arca. Aquí empezó el arca, porque está preparando la segunda venida de su hijo. Está abriendo el arca, abre su corazón y dice, vengan, conságrense porque quiero triunfar. Mi hijo no puede venir si primero no está este triunfo mío, porque primero está la mujer y después está el hombre. El orden de la redención fue así en el hombre. Entonces María siempre le precede a Jesús, siempre está primero la mujer en ese orden y luego viene el varón. Porque Cristo no hace nada si primero no está presente María. Fíjense en el mismo Génesis 3:15, cuando se dice una mujer, pongo una amistad entre ti y la mujer, entre la descendencia de ella y tu descendencia. Pero primero aparece siempre la mujer. Una virgen concibe y da a luz un hijo. Una virgen. Siempre está la madre primero preparando la venida de su hijo, porque el pecado vino así, primero por la mujer y concluyó en el hombre. Entonces toda la obra redentora es primero María, primero la mujer y después el varón, que es Cristo. Así va a venir la segunda venida. En la primera venida, María pasó totalmente desapercibida y escondidita. Así debía ser. En la segunda, no. En la segunda, como Cristo va a venir lleno de esplendor y gloria, María también será públicamente conocida y reconocida y amada antes de la venida de Jesús. Y también dice San Luis María Griñón de Montfort que es un apóstol de estos tiempos. Es el apóstol de los últimos tiempos, que va a preparar a los apóstoles de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque es el que prepara a los devotos de María. Y María, acuérdense que siempre está relacionada con los últimos tiempos. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe consumirse. Dijimos que en la primera venida María estaba en silencio, como desapercibida, pero en la segunda venida María tendrá un protagonismo especial. Esto es San Luis María Griñón de Montfort. Dios quiere pues revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos, dice San Luis. Y dice así, por María se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo y por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de los apóstoles y evangelistas, que no la dieran a conocer. Ustedes saben que San Lucas fue a pedirle a María que le contara cosas de la infancia de Jesús. Algo dijo, algo le dijo, que se perdió en el templo, algunas cositas. Y le dijo después María, mira Lucas, hijo mío, yo guardo y medito todo en mi corazón. No lo puedo decir. ¿Y qué hizo San Lucas? Puso, María meditaba y guardaba, y no le pude, porque solamente puede saber lo que meditaba y guardaba en el corazón la misma persona que lo guarda y medita. Si no, no lo puede saber nada. Si yo guardo algo en mi corazón, nadie puede decir lo que yo guardo, a no ser que yo se lo cuente a algo y alguien dice, el Padre estas cosas las guarda en su corazón. Pero lo guardaba porque no era el momento. Ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria, como explicamos. Ella es la aurora que precede al sol. Ella es la aurora. Es lo que primero aparece, luego viene Jesús atrás. ¿Qué aparece? ¿El sol primero y después aparece la aurora? No, primero aparece esa lucecita en el horizonte, se empieza a aclarecer la aurora y viene el sol detrás. Siempre es así. Entonces, María, ella es la aurora que precede el anuncio del sol de justicia Jesucristo. Y fíjense que yo creo, ya lo vamos a hablar en otra plática, que está relacionado íntimamente Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima y el Apocalipsis
capítulo 12, donde dice que una mujer vestida de sol debajo de los pies, con la luna debajo de sus pies, que aparece en el cielo, lo ve San Juan, y lucha con el dragón. Estas tres cosas están unidas. ¿Por qué? Por un elemento común que es el sol. El sol es Cristo que nace de lo alto, eso lo dice Simeón. El sol que nace de lo alto y que todos estamos esperando. Cristo es el sol. Por eso en el día del sol la Iglesia celebra la Navidad de Jesús, porque Él es el sol, dice la Escritura. Ahora, en Fátima, ¿cuál fue el milagro para que todos creyeran que era verdad todo lo que se aparecía? El sol. Pero no era solo el sol que danzaba cambiaba de colores y se les venía encima. La segunda venida de Jesús, Dios mío, el sol que viene. Y todos se asustaron de que se les venía encima el sol, en un momento frenó y se volvió. Está hablando de que María está preparando su venida y que Él es el sol, ¿verdad? Ahora, ese sol aparece en la Virgen de Guadalupe. Está María que va caminando, porque tiene el piecito un poquito hacia adelante, está encinta, pero detrás tiene el sol que trata a ella como de tapar y no puede tapar. María no puede tapar a Cristo, que es mucho más grande que ella, ¿verdad? Pero se ve el resplandor del sol detrás de ella, que es Cristo que viene por la segunda vez, el sol, pero por primera vez lo trae en su pancita. Es decir, que María está anunciando las dos cosas, que ha venido Jesús y lo trae en su vientre, y que va a venir detrás de ella, porque ella preparará la segunda venida. Aparece el sol también, y eso aparece en el Apocalipsis, la mujer revestida de sol, ¿verdad?, que está preparando la venida de Jesús. Por tanto, yo uno el sol en Fátima, Guadalupe y el Apocalipsis. Y así como Dios eligió un pueblo, porque cuando Jesús vino la primera vez, eligió un pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo concreto, a través del cual se va a conocer Cristo a todo el mundo. Pero hay un pueblo elegido, porque Él se encarnó en un pueblo concreto, en una región. Yo creo, puedo equivocarme, es una opinión mía, que Dios tiene pensado para su segunda venida también un pueblo, no para hacerse carne, sino para valerse de un pueblo, a partir del cual se extienda su amor a la Madre, al corazón inmaculado por todo el mundo. Yo creo que tiene que haber un pueblo que Dios haya elegido. ¿Y cuál es el pueblo que Dios ha elegido en el Nuevo Testamento que yo creo que puede ser? No sé. El primer pueblo que eligió era Israel, y ahí Cristo, el nuevo Adán, dejó plasmada su figura en la sábana santa, una figura misteriosa, milagrosa, que hasta hoy no se puede saber, y hay secretos maravillosos. Dejó su impronta, está vivo Cristo en la sábana santa, en el pueblo primero de Israel. ¿No habrá un pueblo donde tenga ahora a la nueva Eva impresa en una tilma? ¿No habrá un pueblo que la tenga viva, así como Cristo, el nuevo Adán, la nueva Eva también esté de la misma manera siendo pareja con en algún pueblo que pueda servir de instrumento a la providencia divina para que se extienda el amor del Inmaculado Corazón a todos los lugares? ¿No conocen ustedes alguna imagen que viva en una tilma? Digo, no sé, yo no digo nada que sea México, pero hay coincidencias. Y Juan Pablo, yo conocí a Juan Pablo, he hablado 2 veces con él, he estado en su misa privada, con su capillita privada, he celebrado otras veces también con él. Él decía que México tiene un lugar especial en toda Latinoamérica y en el mundo. Por eso vino muchas veces a México. No venía, como dicen algunos, porque le gustó el taco. No. Era porque de verdad, esto es lo que le digo, y lo dijo Benedicto, el Papa Benedicto me dio clases a mí en Roma, y yo he hablado con él también. Él decía, el Papa tiene puestos los ojos en México y en toda Latinoamérica y en el mundo, pero a través de México. Y el Papa Benedicto decía lo mismo. Y el Papa Francisco dijo, ¿por qué México está sufriendo tantas tragedias, matanzas, y por qué todo este desastre en México? Es el demonio que se desata con todo, porque ahí está la Madre viva, la Virgen de Guadalupe. Lo dijo el Papa Francisco. No es un elogio para ustedes, ¿eh? Bien. Si México, y fíjese que México es la cabeza de toda Latinoamérica, porque Estados Unidos ya es, no viene de España, sino que viene de Inglaterra, ¿verdad? Y Canadá, de Francia, Canadá y Inglaterra también. Pero es la nación hispánica más norteña, más del norte, es como la cabeza, y la última de todo es Argentina, los pies.
pero desde los pies hasta la cabeza de toda Latinoamérica está envuelta. Ustedes saben que Latinoamérica tiene como patrona a la Virgen de Guadalupe. No son coincidencias, no son. Se pusieron de acuerdo los obispos, no porque vean estas cosas. Vamos a proclamar a la Virgen de Guadalupe patrona de toda América entera. Por eso en la Argentina tenemos como patrona a la Virgen de Guadalupe. Además de la Virgen de Luján, tenemos a la Virgen de Guadalupe. Y así todos los países. Eso no lo sabían, ¿verdad? Pero sí es así. Y en muchas partes del mundo es la primera vez que celebran, el Papa Francisco celebró el 12 de diciembre en Roma. Podría haber celebrado otra cosa. Celebró la Virgen de Guadalupe, la misa de la Virgen de Guadalupe en Roma, para que vean, ¿verdad? Bien, entonces son pensamientos míos, no estoy diciendo, no vayan a decir que eso es así, sino digan el Padre piensa que eso es posible, que México tenga un protagonismo y está bañada en sangre, que es lo necesario. Fíjense que los apóstoles bañaron la tierra de Israel y toda la tierra de alrededores con su sangre, donde nació el cristianismo. México tiene ya bañado con sangre el lugar donde tienen que germinar los futuros cristianos. Y yo creo que sí tiene y ustedes saben que México está trayendo la fe y convirtiendo al catolicismo a Estados Unidos. Porque le está llegando la fe católica por México. Entonces le está llegando el amor a la Virgen y al Inmaculado Corazón y a la Virgen de Guadalupe. Cuidado que no vayan a pensar que la Virgen de Fátima es otra y que la Virgen de Guadalupe es otra, ¿verdad? No vayan a pensar que son distintas. Es siempre la mismísima Madre oculta bajo ropita distinta. Se pone ropita, ustedes también se ponen ropita distinta, ¿verdad? Y según dónde van a un lado una ropa, van a otro, entonces donde ella va por un mensaje distinto y se pone una ropita distinta. Y la identificamos con nombres distintos, pero siempre es. Si ustedes ven la Virgen de Guadalupe, ella tiene un secreto. Es el corazón inmaculado, está escondidito. Si es maravillosa verla por fuera, si es maravillosa porque el que la ve encuentra signos afuera que convirtieron a los indígenas, pero que los vuelve locos a los científicos, si por afuera es tan bella, llena de imágenes maravillosas y su imagen misma es milagrosa porque está viva allí, ¿cuánto más cuando uno se dedique a mirar lo que hay adentro, su corazón? Porque es hora de que no miremos tanto afuera a la Virgen de Guadalupe, es hora que tratemos de meternos al corazón de ella. Por eso el corazón inmaculado de María de Fátima no es distinto del corazón inmaculado de la Virgen de Guadalupe, pero ella eso del corazoncito lo dio a conocer en Fátima para los últimos tiempos. Entonces tenemos que unir Guadalupe, yo uno, Guadalupe, Fátima y el Apocalipsis. Si no, ¿por qué estoy yo en México? Porque yo creo que porque lo veo así, pero no lo veía antes así. Pero doy gracias a Dios que yo lo pueda ver de esa manera. No me puedo estirar más, tal vez, a ver, un poquito más. Un poquito. Quiero leerle lo que dice San Luis María Griñón de Montfort de los apóstoles. ¿Cómo? ¿Ustedes quieren ser apóstoles y discípulas del triunfo del Inmaculado Corazón o no? Bueno, voy a leer lo que profetiza este santo acerca de todos los que van a colaborar en esta obra, apóstoles y discípulas. Dice así: ¿qué serán estos servidores, apóstoles, discípulos o lo que venga, todos aquellos que están bajo el signo de María? ¿Quiénes son estos esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido. Fuego he venido a traer sobre la tierra y cómo deseo que arda, que se prenda fuego el mundo. Ministros del Señor, que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. ¿Saben cómo va a ser el triunfo del corazón inmaculado? Nosotros vamos sembrando, ustedes y todos los que están hablando de María y hablando del corazón de ella, estamos poniendo pequeñas llamitas en distintas partes de México y en el mundo. En un momento va a venir el Espíritu Santo y va a ser así. Sopla y se prende fuego el mundo. Eso yo creo que va a darse así. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos como saetas en manos de un valiente. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. Llevarán en el corazón el fuego del amor, el incienso de la oración en el espíritu y en el cuerpo la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y sencillos, pero para los grandes, los ricos y mundanos orgullosos serán olor de muerte. Serán nubes tronales
y volantes en el espacio, al menor soplo del Espíritu Santo, sin apegarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada. Derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, lanzarán rayos contra el mundo del pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios, todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que más cuenta, sin preocupaciones en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Tendrán, sin embargo, las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres, a donde los llame y los lleve el Espíritu Santo. Y no dejarán en pos de sí en los lugares donde prediquen, sino el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda ley. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, caminando sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica. Enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al Evangelio y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada, ni hacer acepción de personas, sin dar oídos ni escuchar, ni temor a ningún mortal, por más poderoso que sea. Llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios, sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz. En la mano derecha llevarán el crucifijo y el Santo Rosario en la mano izquierda, los sagrados nombres de Jesús y María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y la mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán, a quienes María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de todos los impíos, idólatras y herejes. Pero, ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros toca callar, orar, suspirar y esperar. Y yo digo, estar preparados con la formación, con la oración y con la penitencia. Muy bien.